¿Cómo les va? Bienvenido, gracias por estar ahí. Bueno, un día especial hoy, el programa va a estar más dedicado al recuerdo de un discurso que hizo historia, que fue la asunción de Néstor Carlos Kirchner a la presidencia de la Nación y las contradicciones de aquel discurso con la realidad y con la propia Cristina, que el mismo día que Néstor se despedía de este mundo, fundaba el cristinismo sin Néstor. Y las diferencias son obvias, ¿no? Si bien algunos continuaron con Cristina hasta el final, como Julio De Vido, uno recuerda que Cristina incorporó inmediatamente después de la muerte de Kirchner a Lustó, o inmediatamente en el PAMI a la Hormiguita, una militante ferviente de Cambiemos, de las más rancias, de las denunciadoras seriales del Lufer. Y también se notó el descalabro económico con el pendejo de Salita Azul, con este chiquilín que dice que es gobernador de la provincia de Buenos Aires, por desgracia para todos los bonaerenses, que es Axel Kicillof. Y Cristina amplió derechos, pero destrozó la economía, que básicamente el único que la llevó bien en la democracia moderna fue Néstor Carlos Kirchner. Fue el único que, salvo el primer periodo de Menem, con una característica típica, caída del muro de Berlín, alineamiento incondicional, relaciones carnales con Estados Unidos, el manual dictaba eso en ese momento. El propio Néstor Kirchner dijo de Menem que era el mejor presidente del siglo XX después de Perón. Están las filmaciones que lo acreditan y estábamos ahí muchos testigos que podemos dar fe. La realidad es que, salvo ese primer gobierno de Menem y el de Néstor Kirchner, que el de Néstor Kirchner tiene amplias ventajas porque fue un periodo de 4 años donde consolidó bases sólidas políticas y económicas sobre la base de autenticidad ideológica. Él estaba convencido de lo que hacía y lo hizo. No es el caso de Menem, que había escrito la revolución productiva y terminó usándolo para acomodar la pata más corta de la mesa de Olivos. Aquel libro que escribiera Moisés Ikonikov, un gran amigo que ya no está, y que lo llevara Menem a la presidencia y Menem lo rompería en 1000 pedazos. Y Kirchner no, Kirchner mantuvo, como dijo, no vengo a dejar mis ideas en la puerta de la Casa de Gobierno, y cumplió. Con muchas contradicciones, somos muchos los que no lo acompañamos en esa época, los que lo miramos de afuera, con severas críticas a algunas posiciones que tenían que ver con lo político. En el resto no había nada para decir. En el resto había que acompañar callado y respetuoso porque la cosa funcionaba. Y uno se arrepiente después del paso del tiempo de decir, bueno, miren, le marcábamos aquellas cosas que le marcaríamos hoy también, pero con menos vehemencia al resultado vista del paso del tiempo de lo que vino después. Esa frase de Perón, nosotros no es que seamos tan buenos, los que van a venir atrás son peores. Bueno, se aplica también a Néstor Kirchner. Lo que hizo fue demasiado y mucho más, si se lo ve desde el diario de hoy y lo que vino después. La realidad es que la carta de ayer de Cristina, que la analizamos en extenso ayer, demuestra que Cristina escribió su testamento político, se retiró, abandonó y nos abandonó a todos a manos de este impresentable que tenemos de presidente. Y en una fecha como hoy, yo les voy a contar algo que pasó hace un ratito. El Ministerio de Economía citó a todos los economistas jefes de urgencia al Ministerio de Economía y sacó un comunicado. Yo les voy a leer un pedacito del comunicado. No sé si está para que, si no está para que lo acompañen, síganme a mí que yo se los leo. Comunicado de prensa del Ministerio de Economía, o sea, el payaso de Guzmán. En el día de la fecha, el Ministerio de Economía llevó a cabo una nueva licitación, en esta oportunidad mediante la colocación de diversos instrumentos en relación al tipo de tasa y plazo de emisión. En este sentido, se licitaron títulos a tasa fija, descuento, a tasa Badlar, ajustes por ser, y un bono vinculado al dólar con vencimiento en abril del 2022. Ahí lo están viendo. Continuando así con la política de ampliación y diversificación del financiamiento del Tesoro Nacional. Se recibieron 1.912 ofertas, adjudicándose un total equivalente en pesos de 254.671. 254.671.
millones de pesos a vencimientos durante esta semana por 108.700 millones, correspondientes a pagos de amortización de intereses en distintos instrumentos de mercado. De este modo, durante octubre, la Secretaría de Finanzas obtuvo fondos por 420.583 millones que permiten finalizar el mes con un financiamiento neto positivo aproximado a los 250.000 millones, lo que representa un ratio de refinanciamiento de vencimientos rollover de 246%, el mayor del año. Este resultado evidencia además el sostenido y creciente nivel de refinanciamiento de los instrumentos de deuda pública. Adicionalmente, se reducirá la asistencia monetaria brindada por el Banco Central de la República Argentina en el marco de la pandemia, avanzando hacia una composición de financiamiento consistente con los objetivos de convergencia y estabilidad macroeconómica. En esta línea, el Tesoro Nacional efectuará durante esta semana un pedido de cancelación anticipada de adelantos transitorios ATS del Banco Central por un total de 100.000 millones que suman a las cancelaciones ya efectuadas en octubre por cerca de 26.000 millones. Bueno, este es el cuentito de Guzmán. Guzmán quiere contar que hoy nos fue bien a los argentinos porque él logró tomar deuda. Esto es, aunque parezca de perogrullo, el pelotudo te está diciendo que está contento porque tomó deuda. Licitó títulos, obtuvo dinero a plazo, ajustable por ser, y el tipo está chocho. ¿Entendés? Está contentísimo porque los bancos le compraron títulos de deuda en pesos en la Argentina ajustables por ser. Yo te voy a contar las novedades de esto. Las letras del Tesoro ajustadas por ser vencen el 4 de diciembre. Las letras del Tesoro en pesos el 30 de diciembre. Los bonos indexados por ser más 1.10 son al 17 de abril del 2021. El bono de tasa Badlar más 100 a diciembre del 2021. El bono dólar linked al 29 de abril de 2022. Y con estos vencimientos van a tener que volver a reestructurar o volver a emitir para pagar. ¿Qué es esto en definitiva? ¿Qué es lo que están haciendo? Con Macri se llamaban LELIQs. Es un sistema por el cual vos emitís indefinidamente un rollo interminable de endeudamiento por el cual pagamos cientos de miles de millones, cientos de millones por minuto en pesos, y lo que haces es una bicicleta. Bicicleteás el endeudamiento. Te seguís endeudando en más y hoy con una operatoria por la cual siguen apretando el dólar blue con dinero sucio del arbolito de Alberto y apretan con la venta de bonos, títulos en dólares para bajar el resto del tipo de cambio, son nada más que especulaciones circunstanciales. El rebote va a ser terrible. Todo esto es artificial. No es magia, es ilusionismo. Y esto termina para el carajo. Y Cristina lo sabe y por eso se bajó y se fue, salió por la puerta de atrás del 60 y se fue a la casa. Se bajó del colectivo. El gobierno juega con fuego, con una granada que le sacó la espoleta. Y hoy es un día especial. Yo voy a dejar que ustedes escuchen a Néstor Kirchner. Sí, es un largo discurso y les pido que lo escuchen todo. Los que los quieren y los que no lo quieren, para que se entienda que más allá del lawfare y del intento de descalificación de un liderazgo popular, como es el de Néstor Kirchner, existe una coherencia discursiva, ideológica y práctica. Vamos a tener una larga charla con Julio De Vido, no hoy, sobre quién es y cómo se comportaba Néstor Kirchner y cuáles son las diferencias con Cristina, claras y evidentes. El país está gravísimo, estamos en coma 4 y este no es inducido, esto es un coma 4 real. El diagnóstico lo podemos hacer todos, todavía no encontramos el médico que opere. Los que nos animamos a meter bisturí
necesitamos tiempo para construir los instrumentos frente a una disolución de anomia y anarquía absoluta en la Argentina. Hoy salió Eve de Bonafini a decir que no confía en nada a Grabois. Bienvenida, Eve. Porque ya te comiste a Joclender, ¿no? Entonces, ahora otra vez queda claro que Grabois es Joclender, ¿no? Es lo mismo, la misma basura. Zapatitos blancos, ya sabés, es López Rega. O sea, se repite, es como volver, ¿no? Volver al futuro, la película. Y caer en los 70 con todos estos personajes nefastos. Pérsico es uno de esos que entregaba a los compañeros, ¿no? El Chino Navarro no es nada. Es uno que decía que era la tendencia porque no se animaba a poner bomba ni a meter caño. Entonces andaba por ahí pululando y se decía revolucionario en las unidades básicas de retaguardia del montonerismo criminal y subversivo. Nieve te banca, Grabois, no existís. Sos despreciable para la sociedad. Lo que sí está claro es que vos tendrías que poner las 1.200 hectáreas de tu mamá en Santa Fe, pedazo de pelotudo, para que se reparta para todo el lumpenaje que vos representás. Entonces yo después te voy a dar la localización exacta del campo de la madre de Grabois, 1.200 hectáreas de la oligarquía más rancia y llena de bosta como la madre de Grabois, porque vamos a tratar de lotear ese campo. Vamos a tratar de lotear el campo de la mamá de Grabois para todo el lumpenaje ocupador de tierras financiado por la organización de Grabois. Le vamos a decir a la madre que le done al hijo y su organización 1.200 hectáreas y para hacer casita para todo el mundo ahí. En el corazón productivo de Santa Fe. Así que quédense tranquilos, muchachos, que ya les conseguimos dónde hacer casitas. Señores, lo voy a dejar con Néstor Carlos Kirchner, que es lo importante en el día de hoy. La información financiera ya te la di. El gobierno sigue en picada, caída libre, vertical. Y después de escuchar al pelotudo decir que la carta de Cristina lo apoya, debería ser grosero. No te apoyó, te la puso, boludo. ¿Entendés? Entonces, la carta no era justamente una misiva afectiva, sino te tiró por la ventana, ganso. ¿Cómo sigue esto? Mañana a las 7 de la tarde, en un día que no merezca dejarle paso al análisis de todos ustedes para ver las diferencias entre Cristina, este mamarracho que se dice kirchnerista que está en la casa, en el cabaret de Olivo y en la casa de gobierno, en la casa prostibular que armó desde que llegó el 10 de diciembre. No se salva ni Dylan ya. Escuchá a Kirchner, palabra por palabra, comparalo. Mañana te voy a ampliar con lujo de detalle cómo se estrella este gobierno y le vamos a calcular la fecha. Entre gitanos no nos vamos a tirar las cartas. Lo que sí vamos a hacer es ordenar un poquito, que cada uno esté preparado, porque solo queda elegir contra qué vamos a chocar. Los dejo con Néstor Carlos Kirchner, un presidente nacional y popular, que cuando se fue, se llevó el kirchnerismo a la tumba. Y hace 10 años sufrimos cristinismo. Nos vemos mañana a las 7 de la tarde. Chau. Señores legisladores, continuamos la sesión. Invito al señor presidente de la Nación Argentina a dirigir su mensaje a esta Asamblea Legislativa y al pueblo de la República. Señores, jefes de Estado, Su Alteza Real, señores jefes de Gobierno, señores representantes de gobiernos extranjeros, invitados especiales, que nos honran con su presencia en este lugar, señores miembros del Congreso reunidos en Asamblea, ciudadanas y ciudadanos presentes, querido pueblo argentino. En este acto, que en los términos del artículo 93 de la Constitución de la Nación, tiene por finalidad la toma de posesión del cargo de presidente de la Nación Argentina para el que he sido electo.
creo que es necesario poder compartir con ustedes algunas reflexiones, expresando los objetivos de gobierno y los ejes directrices de gestión, para que el conjunto de la sociedad argentina sepa hacia dónde vamos y cada uno pueda a su vez aportar su colaboración para la obtención de los fines que los argentinos debemos imponernos por encima de cualquier divisa partidaria. Es que nos planteamos construir prácticas colectivas de cooperación que superen los discursos individuales de oposición. En los países civilizados con democracias de fuerte intensidad, los adversarios discuten y disienten cooperando. Por eso los convocamos a inventar el futuro. Venimos desde el sur del mundo y queremos fijar junto a ustedes, los argentinos, prioridades nacionales y construir políticas de Estado a largo plazo para que de esa manera crear futuro y generar tranquilidad. Sabemos a dónde vamos y sabemos a dónde no queremos ir o volver. El 27 de abril, las ciudadanas y los ciudadanos de nuestra patria, en ejercicio de la soberanía popular, se decidieron por el avance decidido hacia lo nuevo. Dar vuelta a una página de la historia no ha sido mérito de uno o varios dirigentes. Ha sido, ante todo, una decisión consciente y colectiva de la ciudadanía argentina. El pueblo ha marcado una fuerte opción por el futuro y el cambio. En el nivel de participación de aquella jornada se advierte que, pensando diferente y respetando las diversidades, la inmensa y absoluta mayoría de los argentinos queremos lo mismo, aunque pensemos distinto. No es necesario hacer un detallado repaso de nuestros males para saber que nuestro pasado está pleno de fracasos, dolores, enfrentamientos, energías malgastadas en luchas estériles, al punto de enfrentar seriamente a los dirigentes con sus representados, al punto de enfrentar seriamente a los argentinos entre sí. En esas condiciones debe quedarnos absolutamente claro que en la República Argentina, para poder tener futuro y no repetir nuestro pasado, necesitamos enfrentar con plenitud el desafío del cambio. Por mandato popular, por comprensión histórica y por decisión política, esta es la oportunidad de la transformación, del cambio cultural y moral que demanda la hora. Cambio es el nombre del futuro. No debemos ni podemos conformarnos los argentinos con haber elegido un nuevo gobierno. No debe la dirigencia política agotar su programa en la obtención de un triunfo electoral, sino por el contrario, de lo que se trata es de cambiar los paradigmas de lo que se analiza el éxito o el fracaso de una dirigencia y de un país. En el censo de los 80 se puso el acento en el mantenimiento de las reglas de la democracia y los objetivos planteados no iban más allá del aseguramiento de la subordinación real de las Fuerzas Armadas al poder político. La medida del éxito de aquella etapa histórica no exigía ir más allá de la preservación del Estado de Derecho, la continuidad de las autoridades elegidas por el pueblo. Así se destacaba como avance significativo y prueba de mayor eficacia la simple alternancia de distintos partidos en el poder. En la década de los 90, la exigencia sumó la necesidad de la obtención de avances en materia económica, en particular en materia de control de la inflación. La medida del éxito de esa política la daban las ganancias de los grupos más concentrados de la economía, la ausencia de corridas bursátiles y la magnitud de las inversiones especulativas, sin que importaran la consolidación de la pobreza y la condena a millones de argentinos a la exclusión social,
la fragmentación nacional y el enorme e interminable endeudamiento externo. Así, en una práctica que no debe repetirse, era muy difícil distinguir la solución pragmática de la cirugía sin anestesia. Se intentó reducir la política a la sola obtención de resultados electorales, el gobierno a la mera administración de las decisiones de los núcleos de poder económico con amplio eco mediático, al punto que algunas fuerzas políticas en 1999 se plantearon el cambio en términos de una gestión más prolija, pero siempre en sintonía con aquellos mismos intereses. El resultado no podía ser otro que el incremento del desprestigio de la política y el derrumbe del país. En este nuevo milenio, superando el pasado, el éxito de las políticas deberá medirse bajo otros parámetros en orden a nuevos paradigmas. Debe juzgárselas desde su acercamiento a la finalidad de concretar el bien común, sumando al funcionamiento pleno del Estado de Derecho y la exigencia de una efectiva democracia, la correcta gestión de gobierno, el efectivo ejercicio del poder político nacional en cumplimiento de transparentes y racionales reglas, imponiendo la capacidad reguladora del Estado, ejercidas por sus organismos de contralor y aplicación. El cambio implica medir el éxito o el fracaso de la dirigencia desde otra perspectiva. Discursos, diagnósticos sobre la crisis no bastarán ni serán suficientes. Se analizarán conductas y los resultados de las acciones. El éxito se medirá desde la capacidad y la decisión y la eficacia para encarar los cambios. Concluye en la Argentina una forma de hacer política y un modo de gestionar el Estado. Colapsó el ciclo de anuncios grandilocuentes, grandes planes seguidos de la frustración por la ausencia de resultados y su consecuencia, la disolución constante, la desesperanza permanente. En esta nueva lógica, que no solo es funcional, sino también conceptual, la gestión se construye día a día, en el trabajo diario, en la acción cotidiana, que nos permitirá ir mensurando los niveles de avance. Un gobierno no debe distinguirse por los discursos de sus funcionarios, sino por las acciones de sus equipos. Deben encararse los cambios con decisión y coraje, avanzando sin pausas, pero sin depositar la confianza en jugadas mágicas o salvadoras, ni en genialidades aisladas. Se trata de cambiar, no de destruir. Se trata de sumar cambios, no de dividir. Cambiar importa aprovechar las diversidades sin anularlas. Se necesitará mucho trabajo y esfuerzo plural, diverso y transversal a los alineamientos partidarios. Hay que reconciliar a la política, a las instituciones y al gobierno con la sociedad. Por eso nadie piense que las cosas cambiarán de un día para otro, solo porque se declame. Un cambio que pueda consolidarse necesitará de la sumatoria de hechos cotidianos que en su persistencia derroten cualquier y un compromiso activo de la sociedad en ese cambio. Ningún dirigente, ningún gobernante, por más capaz que sea, puede cambiar las cosas si no hay una ciudadanía dispuesta a participar activamente de ese cambio. Desarmado de egoísmos individuales o sectoriales, las conciencias y los actos deben encontrarse en el amplio espacio común de un proyecto nacional que nos contenga, un espacio donde desde muchas ideas pueda contribuirse a una finalidad común. En nuestro proyecto ubicamos en un lugar central la idea de reconstruir un capitalismo nacional que genere las alternativas que permitan reinstalar la movilidad social ascendente. No se trata de cerrarse al mundo, no es un problema de nacionalismo ultramontano, sino de inteligencia, observación y compromiso con la nación. Basta ver cómo los países más desarrollados protegen a sus trabajadores, a sus industrias y a sus productores.
Se trata entonces de hacer nacer una Argentina con progreso social, donde los hijos puedan aspirar a vivir mejor que sus padres sobre la base de su esfuerzo, capacidad y trabajo. Por eso es preciso promover políticas activas que permitan el desarrollo y el crecimiento económico del país, la generación de nuevos puestos de trabajo y una mejor y más justa distribución del ingreso. Como se comprenderá, el Estado cobra en eso un papel principal, es que la presencia o la ausencia del Estado constituye toda una actitud política. Por supuesto, no se trata de poner en marcha una vez más movimientos pendulares que vayan de un Estado omnipresente y aplastante de la actividad privada a un Estado desertor y ausente para retornar continuamente de extremo a extremo en lo que parece ser una auténtica manía nacional que nos impide encontrar los justos, sensatos y necesarios equilibrios. Se trata de tener lo necesario para que nuestro desarrollo en una reingeniería que nos permita contar con un Estado inteligente. Queremos recuperar los valores de la solidaridad y la justicia social que nos permitan cambiar nuestra realidad actual para avanzar hacia la construcción de una sociedad más equilibrada, más madura, más justa. Sabemos que el mercado organiza económicamente, pero no articula socialmente. Debemos hacer que el Estado ponga igualdad allí donde el mercado excluye y abandona. Es el Estado el que debe actuar como el gran reparador de las desigualdades sociales en un trabajo permanente de inclusión y creando oportunidades a partir del fortalecimiento de la posibilidad de acceso a la educación, la salud y la vivienda, promoviendo el progreso social basado en el esfuerzo y el trabajo de cada uno. Es el Estado el que debe viabilizar los derechos constitucionales, protegiendo a los sectores más vulnerables de la sociedad, es decir, los trabajadores, los jubilados, los pensionados, los usuarios y los consumidores. Actuaremos como lo que fuimos y seguiremos siendo siempre hombres y mujeres comunes que quieren estar a la altura de las circunstancias, asumiendo con dedicación las grandes responsabilidades que en representación del pueblo se nos confieren. Estamos dispuestos a encarar junto a la sociedad todas las reformas necesarias y para ello también utilizaremos los instrumentos que la Constitución y las leyes contemplan para construir y expresar la voluntad popular. Vamos a apoyarnos en la Constitución para construir una nueva legitimidad de las leyes que vaya más allá de la prepotencia del más fuerte. Un Estado no puede tener legitimidad si su pueblo no ratifica el fundamento primario de sus gobernantes. De la misma manera que luchamos contra la pobreza económica, tendremos una conducta sin dobleces para impedir la cívica. Solo cuando el gobierno se desentiende del pueblo es que toda la sociedad empobrece, no solo económicamente, sino moral y culturalmente. Somos conscientes de que ninguna de esas reformas será productiva y duradera si no creamos las condiciones para generar un incremento de la calidad institucional. La calidad institucional supone el pleno apego a las normas, en una Argentina que por momentos aparece ante el mundo como un lugar donde la violación de las leyes no tiene castigo legal ni social. A la Constitución hay que leerla completa. La seguridad jurídica debe ser para todos, no solamente para los que tienen poder o dinero. No habrá cambio confiable si permitimos la subsistencia de ámbitos de impunidad.
una garantía de que la lucha contra la corrupción y la impunidad será implacable, fortalecerá las instituciones sobre la base de eliminar toda posible sospecha sobre ellas. Rechazamos de plano la identificación entre gobernabilidad e impunidad que algunos pretenden. Gobernabilidad no es ni puede ser sinónimo de impunidad. Gobernabilidad no es ni puede ser sinónimo de acuerdos oscuros, manipulación política de las instituciones o pactos espurios a espaldas de la sociedad. Este combate es una tarea conjunta del Poder Ejecutivo, el Congreso y el Poder Judicial, pero también de la sociedad, porque no podemos ignorar que es de esa misma sociedad donde provienen los hombres y mujeres que integran las instituciones públicas y privadas. Cambio responsable, calidad institucional, fortalecimiento del rol de las instituciones con apego a la Constitución y a la ley y fuerte lucha contra la impunidad y la corrupción deben presidir no solo los actos de gobierno que comenzaremos, sino toda la vida institucional y social de la República. Queremos ser la generación de argentinos que reinstale la movilidad social ascendente, pero que también promueva el cambio cultural y moral que implica el respeto a las normas y a las leyes. En este marco conceptual queremos expresar los ejes directrices en materia de relaciones internacionales, manejo de la economía, los procesos de la salud, la educación, la contención social, a desocupados y familias en riesgo y los problemas que plantean la seguridad y la justicia en una sociedad democrática. Profundizar la contención social a las familias en riesgo, garantizando subsidios al desempleo y asistencia alimentaria, consolidando una verdadera red federal de políticas sociales integrales para que quienes se encuentran por debajo de la línea de pobreza puedan tener acceso a la educación, la salud pública y la vivienda. Reinstalar la movilidad social ascendente que caracterizó a la República Argentina requiere comprender que los problemas de la pobreza no se solucionan desde las políticas sociales, sino desde las políticas económicas. Sabemos que hay que corregir errores y mejorar métodos en la forma de la asignación de la ayuda social, pero es imprescindible advertir que la tragedia cívica del clientelismo político no es producto de la asistencia social como gestión de Estado, sino de la desocupación como consecuencia de un modelo económico. En nuestro país, la aparición de la figura del cliente político es coetánea con la del desocupado. Mientras en la República Argentina hubo trabajo, nadie fue rehén de un dirigente partidario. Al drama de la desaparición del trabajo y el esfuerzo como el gran articulador social, se sumó el derrumbe de la educación argentina. No hay una mayor cohesión y desarrollo humano que promueva más la inclusión que el aseguramiento de las condiciones para el acceso a la educación. Formidable herramienta que construye identidad nacional y unidad cultural, presupuestos básicos de cualquier país que quiera ser nación. Una sociedad como la que queremos promover debe basarse en el conocimiento y en el acceso de todos a ese conocimiento. La situación de la educación argentina revela dos datos vinculados a su problema central, que es la calidad de la enseñanza. Por un lado, una creciente anarquía educativa y por el otro, la crisis de los sistemas de formación docentes. Ambos afectan severamente la igualdad educativa. El último sistema nacional de formación docente fue el de nuestras viejas y queridas maestras normales, criticado por enciclopedista, memorista y repetitivo, pero nuestra generación fue la última formada en esa escuela pública
y la calidad de la educación era superior a la que hoy tenemos. Aquel viejo sistema no fue suplantado por otro, pero si esto fuera poco, se le agregó con muy buena intención, pero con resultado dudoso, lo que quiso ser la federalización de la educación. Se trató de lograr autonomía, objetivo con el que estamos de acuerdo, pero se terminó en un grado cierto de anarquía en los contenidos curriculares y en los sistemas funcionales. La igualdad educativa es, para nosotros, un principio irrenunciable. No solo como actitud ética, sino esencialmente como responsabilidad institucional. Debemos garantizar que un chico del norte argentino tenga la misma calidad educativa que un alumno de la capital federal. Es correcto que las provincias dirijan y administren el sistema de prestación del servicio educativo, pero el Estado nacional debe recuperar su rol en materia de planificación y contenidos de la educación y sistemas de formación y evaluación docente. Garantizar la igualdad educativa de norte a sur es aportar a la formación de una verdadera conciencia e identidad nacional. En el campo de la salud, el Estado asumirá un rol articulador y regulador de la salud pública, integral, sumando los esfuerzos de los subsectores públicos, provinciales y nacionales, privado y de obras sociales, orientando a consolidar las acciones que posibiliten generar accesibilidad a las prestaciones médicas y a los medicamentos para toda la población. La ley de prescripción por el nombre genérico de los medicamentos recientemente reglamentada será aplicada con todo vigor. Y el programa Remediar, de gratuita distribución de medicamentos ambulatorios, continuará. Es objetivo de gobierno concretar un sistema nacional de salud que se consolidará en una red en la que el hospital público será un eje referencial, con los demás centros de salud públicos o privados para ser pilares estratégicos de la atención primaria de salud, integrándose con las políticas de contención social para avanzar en la tarea de prevención. El objetivo de dar salud a los argentinos impone que se asuman políticas de Estado que sean impermeables a las presiones interesadas, por poderosas que sean, provengan de donde provengan. Entre los fundamentales e insustituibles roles del Estado, ubicamos los de ejercer el monopolio de la fuerza y combatir cualquier forma de impunidad del delito, para lograr seguridad ciudadana y justicia en una sociedad democrática en la que se respeten los derechos humanos. El cumplimiento estricto de la ley, que exigiremos en todos los ámbitos, debe tener presente las circunstancias sociales y económicas que han llevado al incremento de los delitos en función directa del crecimiento de la exclusión, la marginalidad y la crisis que recorre todos los peldaños de la sociedad. Pero también hay que comprender como sociedad, hace tiempo que carecemos de un sistema de premios y castigos, en lo penal, en lo impositivo, en lo económico, en lo político y hasta en lo verbal. Hay impunidad en la Argentina. En nuestro país, cumplir la ley no tiene premio ni reconocimiento social. En materia de seguridad, no debe descargarse solo sobre la policía la responsabilidad de la detección de las situaciones de riesgo que sirven de base al desarrollo de la delincuencia. Son el Estado y la sociedad en su conjunto los que deben actuar participativa y coordinadamente para la prevención, detección, represión y castigo de la actividad ilegal. Una sociedad con elevados índices de desigualdad, empobrecimiento, desintegración familiar, falta de fe y horizontes para la juventud, con impunidad y responsabilidad, siempre será escenario de altos niveles de inseguridad y violencia. Una sociedad dedicada a la producción y proveedoras de empleo digno para todos
resultará un indispensable apoyo para el combate contra el delito. Para comprender la problemática de la seguridad, encontramos soluciones que no solo se deben leer en el Código Penal. Hay que leer también la Constitución Nacional, en sus artículos 14 y 14 bis, cuando establece como derecho de todos los habitantes de la nación el derecho al trabajo, a la retribución justa, a las condiciones dignas y equitativas de labor, a las jubilaciones y pensiones móviles, al seguro social obligatorio, a la comprensión económica familiar y al acceso a una vivienda digna, entre otros. El Estado debe ser esclavo de la ley para enfrentar el delito, pero no puede aceptar extorsiones de nadie, ni de quienes aprovechan una posición de fuerza en cualquiera de los poderes del Estado o en la economía, ni de quienes usan la necesidad de los pobres para fines partidistas. La paz social, el respeto a la ley, a la defensa de la vida y la dignidad son derechos inalienables de todos los argentinos. El delito es delito, sea de guante blanco, sea de naturaleza común y sea de mafias organizadas. Gobernabilidad es garantizar la prestación de un servicio de justicia próximo al ciudadano, con estándares de rendimiento, de eficiencia y de equidad que garanticen una real seguridad jurídica para todos los habitantes, cualquiera sea su situación económica o social. En el plano de la economía es donde más se necesita que el Estado se reconcilie con la sociedad. No puede ser una carga que termine agobiando a todas las actividades ni igualándolas hacia abajo, con políticas de ajustes permanentes a los que menos tienen. El objetivo básico de la política económica será el de asegurar un crecimiento estable que permite una expansión de la actividad y del empleo constante, sin las muy fuertes y bruscas oscilaciones de los últimos años. El resultado debe ser la duplicación de la riqueza cada 15 años y una distribución tal que asegure una mejor distribución del ingreso y muy especialmente que fortalezca a nuestra clase media y que saque de la pobreza extrema a todos los compatriotas. Para alcanzar tales objetivos, respetaremos principios fundamentales que ayuden a consolidar lo alcanzado y permitan los avances necesarios. La sabia regla de no gastar más de lo que se entra debe observarse. El equilibrio fiscal debe cuidarse. Eso implica más y mejor recaudación y eficiencia y cuidado en el gasto. El equilibrio de las cuentas públicas, tanto de la nación como de las provincias, es fundamental. El país no puede continuar cubriendo déficits por la vía del endeudamiento permanente, ni puede recurrir a la emisión de moneda sin control, haciendo correr riesgos inflacionarios que siempre terminan afectando a los sectores de menos ingresos. Ese equilibrio fiscal tan importante deberá asentarse sobre dos pilares: gasto controlado e eficientes e impuestos que premien la inversión y la creación de empleo y que recaiga allí donde hay una real capacidad contributiva. Mantenimiento del equilibrio fiscal y traje a rayas para los grandes evasores en la seguridad. En la seguridad de que si imponemos correctamente a los poderosos, el resto del país se disciplinará. Terminaremos con la Argentina donde el hilo se corta por lo más delgado y en eso actuaremos con energía. No es posible una economía sin esfuerzo y no alcanzará para ayudar a los desprotegidos si no hay cumplimiento impositivo. Quien no cumple sus obligaciones impositivas le resta posibilidades de ascenso social a los demás. La evasión es la contracara de la solidaridad social que exigiremos. Debemos asegurar la existencia de un país normal sin sobresaltos, con el sector público y privado cada uno en sus respectivos roles. Hay que dotar a la República Argentina de buena administración, gobernabilidad, estabilidad con inclusión y progreso social
y competitividad. Con equilibrio fiscal, la ausencia de rigidez cambiaria, el mantenimiento de un sistema de flotación con política macroeconómica de largo plazo, determinada en función del ciclo de crecimiento, el mantenimiento del superávit primario y la continuidad del superávit comercial externo, nos harán crecer en función directa de la recuperación del consumo, de la inversión y de las exportaciones. Sabemos que la capacidad de ahorro local y por ende el financiamiento local es central en todo proceso de crecimiento sostenido. Ello requiere estabilidad de precios, entidades financieras sólidas y volcadas a prestar al sector privado, personas y empresas con eficiencia operativa y tasas razonables. El desarrollo de mercados de capitales con nuevos instrumentos, con transparencia, con seguridad, es fundamental para recuperar la capacidad de ahorro y para alejarnos definitivamente de las crisis financieras internas que en los últimos 20 años han golpeado fuertemente y por 3 veces a los ahorristas y depositantes. Los fondos externos deben ser complementarios a este desarrollo de los mercados locales y su gran atractivo está ligado a que sean fondos de inversión extranjera directa, inversión productiva, que no solo aportan recursos, sino también traen aparejados progresos en la tecnología de procesos y productos. Nuestro país debe estar abierto al mundo, pero abierto al mundo de una manera realista, dispuesto a competir en el marco de políticas de preferencia regional y fundamentalmente a través del Mercosur, y de políticas cambiarias flexibles, acordes a nuestras productividades relativas, a las circunstancias del contexto internacional. El crecimiento requerirá de una demanda creciente que aliente las inversiones, tanto para atender el mercado interno como las exportaciones. Al contrario del modelo de ajuste permanente, el consumo interno estará en el centro de nuestra estrategia de expansión. Precisamente para cumplir con esta idea de consumo en permanente expansión, la capacidad de compra de nuestra población deberá crecer progresivamente por efecto de salarios, por el número de personas trabajando y por el número de horas trabajadas. Esas 3 variables juntas definen la masa de recursos que irán al consumo y al ahorro local, y su evolución no puede ser fruto de una fantasía o puro voluntarismo. En nuestro proyecto nacional trabajaremos de la única manera seria, que es crear un círculo virtuoso donde la masa de recursos crece si la producción crece y la producción aumenta si también lo hace la masa de recursos. Avanzaremos simultáneamente en forma cuidadosa y progresiva, creando las condiciones para producir más y distribuir lo que efectivamente se produzca. Nuestras mejores posibilidades se ubican en torno al avance de la calidad institucional en el marco de una economía seria y creíble, trabajando en torno a estos principios, sin espectacularidades ni brusquedad en el cambio, seriamente, paso a paso, como cualquier país normal del mundo, podremos cumplir con los objetivos y cumplir hacia adentro y hacia afuera con nuestras obligaciones y compromisos. Acortando los plazos, el Estado se incorporará urgentemente como sujeto económico, apuntando a la terminación de las obras públicas inconclusas, la generación de trabajo genuino y la fuerte inversión en nuevas obras. No se tratará de obras faraónicas, apuntaremos más a cubrir las necesidades de vivienda y de infraestructura en sectores críticos de la economía para mejorar la calidad de vida y a perfilar un país más competitivo, distribuyendo la inversión con criterio federal y desarrollando nuestro perfil productivo. Tenemos que volver a planificar y ejecutar obra pública en la Argentina para desmentir con hechos el discurso único del neoliberalismo que las estigmatizó como gasto público improductivo. No estamos inventando nada nuevo. Los Estados Unidos en la década del 30 superaron la crisis económico-financiera más profunda del siglo
que tuvieron de esa manera. La construcción más intensiva de viviendas, las obras de infraestructura vial y ferroviaria, la mejor y moderna infraestructura hospitalaria, educativa y de seguridad perfilarán un país productivo en materia de industria agroalimentaria, turismo, energía, minería, nuevas tecnologías, transportes y generará nuevos puestos de trabajo genuino. Produciremos cambios en el sistema impositivo para tornarlo progresivo, lo que permitirá luego reducir alícuotas en función de la mejora en la recaudación, ampliada como quedará la base imponible y eliminadas que sean exenciones no compatibles con la buena administración. Eso nos dará solidez y solvencia fiscal. Forma parte de nuestra decisión cumplimentar con aquello que fue manda constitucional del 94 y que lamentablemente hasta hoy no se ha cumplido. Darnos una nueva ley de coparticipación federal no solo implica una nueva distribución y nuevas responsabilidades, sino el diseño de un nuevo modelo de país. No se puede recurrir al ajuste ni incrementar el endeudamiento. No se puede volver a pagar deuda a costa del hambre y la exclusión de los argentinos, generando más pobreza y aumentando la conflictividad social. La inviabilidad de ese viejo modelo puede ser advertida hasta por los propios acreedores, que tienen que entender que solo podrán cobrar si a la Argentina le va bien. Este modelo de producción, trabajo y crecimiento sustentable y con reglas claras generará recursos fiscales, solvencia macroeconómica y sustentabilidad fiscal, creando las condiciones para generar nuevo y mayor valor agregado. Tienen además que permitir negociar con racionalidad para lograr una reducción de la deuda externa. Este gobierno seguirá principios firmes de negociación con los tenedores de deuda soberana en la actual situación de default, de manera inmediata y apuntando a 3 objetivos: la reducción de los montos de la deuda, la reducción de las tasas de interés y la ampliación de los plazos de madurez y vencimiento de los bonos. Sabemos que nuestra deuda es un problema central. No se trata de no cumplir, de no pagar. No somos el proyecto del default, pero tampoco podemos pagar a costa de que cada vez más argentinos vean postergado su acceso a la vivienda digna, a un trabajo seguro, a la educación de sus hijos o a la salud. Creciendo nuestra economía, crecerá nuestra capacidad de pago. En materia de defensa, actuaremos con un concepto integral de la defensa nacional, integrando la contribución de la acción de nuestras Fuerzas Armadas en pro del desarrollo, trabajando para su modernización e impulsando la investigación científica, tecnológica en coordinación con otros organismos gubernamentales, para que sin apartarse de su actividad principal puedan contribuir al bienestar general de la población. Queremos a nuestras Fuerzas Armadas altamente profesionalizadas, prestigiamiento del rol que la Constitución les confiere y por sobre todas las cosas comprometidas con el futuro y no con el pasado. Desde este proyecto nacional, la República Argentina se integrará al mundo dando pasos concretos hacia consensos políticos basados en el fortalecimiento del derecho internacional, el respeto a nuestras convicciones, la historia y las prioridades nacionales. Partidarios en la política mundial de la multilateralidad, como somos, no debe esperarse de nosotros alineamientos automáticos, sino relaciones serias, maduras y racionales que respeten las dignidades que los países tienen.
Nuestra prioridad en política exterior será la construcción de una América Latina políticamente estable, próspera, unida, con bases en los ideales de democracia y de justicia social. Venimos desde el sur de la patria, de la tierra de la cultura malvinera y los hielos continentales, y sostendremos inclaudicablemente nuestro reclamo de soberanía sobre las Islas Malvinas. El Mercosur y la integración latinoamericana deben ser parte de un verdadero proyecto político regional. Nuestra alianza estratégica con el Mercosur, que debe profundizarse hacia otros aspectos institucionales que deben acompañar la integración económica y ampliarse, abarcando a nuevos miembros latinoamericanos, se ubicará entre los primeros puntos de nuestra agenda regional. Una relación seria, amplia y madura con los Estados Unidos de América y los estados que componen la Unión Europea es lo que debe esperarse de nosotros. El estrechamiento de vínculos con otras naciones desarrolladas y con grandes naciones en desarrollo del Oriente Lejano y una participación en pro de la paz y la obtención de consensos en ámbitos como la Organización de las Naciones Unidas, para que efectivamente se comprometa con eficacia en la promoción del desarrollo social y económico, ayudando al combate contra la pobreza. La lucha contra el terrorismo internacional, que tan profundas y horribles huellas ha dejado en la memoria del pueblo argentino, nos encontrará dispuestos y atentos para lograr desterrarlo de entre los males que sufre la humanidad. La inserción comercial de la Argentina ocupa un lugar central en la agenda de gobierno. Consolidar la política comercial como una política de Estado permanente que trascienda la duración de los mandatos de gobierno y cuente con la concurrencia del sector privado, de la comunidad académica, de la sociedad civil en general, será un objetivo estratégico de primer orden de esta administración. Profundizar la estrategia de apertura de mercados, incrementar sustancialmente nuestro intercambio con el resto del mundo, diversificar exportaciones hacia bienes con mayor valor agregado, desconcentrar ventas por destino y multiplicar el número de exportadores de modo que los beneficiarios del comercio exterior se derramen sobre todas nuestras ramas productivas. La apertura masiva de nuevos mercados exige la negociación simultánea y permanente en todos los foros de negociación que involucren a nuestro país. Finalmente, no se trata de agotar en estas líneas las totalidades de cursos de acción que seguiremos. No creemos en los catálogos de buenas intenciones. Queremos expresar el sentido y la dirección de las cosas que haremos. Se trata de abordar de una manera distinta los principales temas, identificando adecuadamente los verdaderos problemas de la agenda social, con la finalidad de que el conjunto sepa cómo ayudar, cómo sumar, cómo ayudar a corregir. Pensamos el mundo en argentino, desde un modelo propio. Este proyecto nacional que convoca a todos y cada uno de los ciudadanos argentinos, y por encima y por fuera de los alineamientos partidarios, a poner mano a la obra de este trabajo de refundar la patria. Sabemos que estamos ante un final de época. Atrás quedó el tiempo de los líderes predestinados, los fundamentalistas, los mesiánicos. La Argentina contemporánea se deberá reconocer y refundar en la integración de equipos y grupos orgánicos, con capacidad para la convocatoria transversal, el respeto por la diversidad y el cumplimiento de objetivos comunes. Tenemos testimonio de gestión y resultados. Somos parte de esta nueva generación de argentinos que en forma abierta y convocante, desde la propuesta de un modelo argentino de producción, trabajo y crecimiento sustentable, llama al conjunto social para sumar, no para dividir,
para avanzar y no para retroceder. En síntesis, para ayudarnos mutuamente a construir una Argentina que nos contenga y que nos exprese como ciudadanos. Convocamos al trabajo, al esfuerzo, a la creatividad, para que no hagamos cargo de nuestro futuro, para que concretemos los cambios necesarios, para forjar un país en serio, un país normal, con esperanza y con optimismo. Formo parte de una generación diezmada, castigada con dolorosas ausencias. Me sumé a las luchas políticas creyendo en valores y convicciones a las que no pienso dejar en la puerta de entrada de la Casa Rosada. No creo en el axioma de que cuando se gobierna se cambia convicción por pragmatismo. Eso constituye en verdad un ejercicio de hipocresía y cinismo. Soñé toda mi vida que este nuestro país se podía cambiar para bien. Llegamos sin rencores, pero con memoria. Memoria no solo de los errores y horrores del otro, sino también es memoria sobre nuestras propias equivocaciones. Memoria sin rencor, que es aprendizaje político, balance histórico y desafío actual de gestión. Con la ayuda de Dios, seguramente se podría iniciar un nuevo tiempo que nos encuentre codo a codo en la lucha por lograr el progreso y la inclusión social, poniéndole una bisagra a la historia. Con mis verdades relativas, en las que creo profundamente, pero que sé se deben integrar con las de ustedes para producir frutos genuinos, espero la ayuda de vuestro aporte. No he pedido ni solicitaré cheques en blanco. Vengo en cambio a proponerles un sueño, reconstruir nuestra propia identidad como pueblo y como nación. Vengo a proponerles un sueño, que es la construcción de la verdad y la justicia. Vengo a proponerles un sueño, que es el de volver a tener una Argentina con todos y para todos. Les vengo a proponer que recordemos los sueños de nuestros patriotas fundadores y de nuestros abuelos inmigrantes y de pioneros, de nuestra generación que puso todo y dejó todo, pensando en un país de iguales. Pero yo sé y estoy convencido que en esta simbiosis histórica vamos a encontrar el país que nos merecemos los argentinos. Vengo a proponerles un sueño. Quiero una Argentina unida, quiero una Argentina normal, quiero que seamos un país serio, pero además quiero un país más justo. Anhelo que por estos caminos se levante a la faz de la tierra una nueva y gloriosa nación, la nuestra. Muchas gracias. ¡Viva la patria! Señoras, señores,